Ok, ya se puede visualizar. Perfecto. Ya. Ay, muy bien. Ya concluyendo prácticamente mi participación en este curso magistral sobre procedimiento familiar, vamos a platicar sobre un tipo de procedimiento y un tipo de situación jurídica que no es muy común, de hecho, en el ámbito familiar. Incluso muchas personas desconocen sobre este tipo de acciones que se pueden realizar, así como también algunos colegas abogados que tal vez recién están ingresando en cuanto a estudiar el procedimiento familiar, ¿no? Sin embargo, no deja de ser importante el que no sea tan popular este tipo de procesos o este tipo de acciones que se pueden realizar dentro del proceso familiar. Hoy vamos a conversar sobre el patrimonio y los bienes familiares. Eso ya está establecido en nuestra ley 603, desde el Código de las Familias y del proceso familiar. Ahora, para conceptualizar qué es, para conceptualizar qué es eh, el bien, el patrimonio familiar, se puede señalar que es una institución jurídica que tiene por objeto proteger y garantizar el sostenimiento y bienestar de la familia. El patrimonio familiar comprende un bien inmueble libre y que el mismo está destinado a la vivienda, a los muebles de uso diario. Se puede constituir un patrimonio familiar un bien inmueble, mismo que no podrá ser gravado ni por los propios cónyuges ni por terceros. El patrimonio familiar es de interés público y los bienes que lo constituyen son inalienables e inembargables. Ahora, ¿cuál es la finalidad del patrimonio familiar? Esta finalidad da como este pequeño concepto señalado, el de proteger cualquier tipo de bien que pueda tener la familia y que pueda ser sujeto a algún tipo de embargo, expropiación, que pueda poner en peligro este bien inmueble. Y esta, este tipo de procedimientos en cuanto al tema de el patrimonio familiar, como he dicho, un bien en específico, una casa, entonces ya no pueden realizar ningún acto de disposición, ni tampoco pueden darlos en cuanto a una garantía prendaria o hipotecaria eh, dentro dentro de un préstamo de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto también aseguraría para los posibles, por ejemplo, padres que son deudores, que pueden salvar este bien evitando que estos sean embargados antes de que pueden presentar la constitución del patrimonio familiar antes de que sean cobrados estos, ¿no? Entonces, de esta manera se estaría protegiendo este bien, considerando que, bueno, los padres, como un ejemplo, sean deudores, ¿no? ¿Cómo se constituye este patrimonio familiar? La única forma es mediante resolución judicial. Y esto puede ser pedido por el padre o por la madre o por cualquier miembro de la familia. Y eso más adelante vamos a explicar quiénes pueden realizarlo. Una vez emitido la resolución judicial por el juez de familia, obviamente se registra en derechos reales. Este registro va a estar establecido dentro del folio real o alodial en la sección de gravámenes, ¿no? Si alguna vez ustedes, colegas, han visto que cuando hay de repente garantías hipotecarias sobre un bien inmueble, cuando se hacen anotaciones preventivas o embargos preventivos,
existe en el folio real, la sección B, los gravámenes. Y ahí va a estar inscrito el tema del patrimonio familiar. Eh, También se señala que no se puede construir más de un patrimonio familiar en beneficio de las y los miembros de la familia. Es decir, que si es que no se demostrara la necesidad de la familia de más de un bien o de un conjunto en total, ya no se puede constituir ese patrimonio familiar. Este patrimonio también se constituye en proporción a las necesidades de la familia, siendo susceptible de disminución o ampliación según los casos, ¿no? Entonces, como ya lo hemos señalado, de repente, cuando hay una familia, cuando la familia, los padres deciden constituir un como patrimonio familiar, resguardando y protegiendo los derechos que puedan tener sus hijos ante la ausencia de esto de repente, entonces, eh, de repente pueden tener 5, 6 hijos o más. Hay matrimonios que tienen incluso más hijos, ¿no? Y el bien no puede satisfacer estas necesidades de los menores. En este caso, pues evidentemente se puede ampliar eh, el patrimonio familiar. ¿Quiénes son estas personas que pueden solicitar la constitución del patrimonio familiar? Pueden ser, como hemos mencionado, los cónyuges, uno o ambos, los hijos menores de edad, si es que hubiera, la madre o el padre cuyo vínculo conyugal o de unión libre esté disuelto, para sí o para el otro, y las y los hijos menores de edad solo para estos, ¿no? La madre soltera o el padre soltero, la madre o el padre viudo para sí y sus hijas e hijos menores de edad, las y los ascendientes, las y los colaterales para sí y sus descendientes y parientes menores de edad, o solo por estos. También se puede solicitar la constitución de patrimonio familiar, el tutor o curador para beneficio de una persona declarada interdicta. No tengo, bueno, si de repente ustedes, colegas, no han llevado todavía el tema la, de las personas declaradas interdictas en procesos familiares, son generalmente no personas que tienen algún tipo de eh, disminución en cuanto a sus capacidades en realidad, normalmente son por temas más que todo que no pueden sustentarse a sí mismos pese a que sean mayores de edad, ¿no? Si ustedes todavía no han llevado colegas o lo van a llevar más adelante a detalle el tema de interdicto, también se puede nombrar constitución familiar para las personas interdictas, ¿no? En este caso, para los hijos que sean declarados interdictos y que pese a que esta capacidad, o bueno, el motivo por el cual han sido determinados interdictos, sea una enfermedad que sea de por vida, pues evidentemente la interdicción va a durar todo lo que es su vida. Entonces, el patrimonio familiar se va a constituir durante toda la vigencia o todo el tiempo que esté declarado interdicto esta persona. ¿Quién es el encargado de la administración del patrimonio familiar? Como hemos dicho, mediante resolución judicial se va a determinar quién es el encargado del patrimonio familiar, ¿no? Y esto en el proceso que se va a plantear ante el juzgado, si es que es de común acuerdo, por ejemplo, si es que la pareja ambos van y solicitan una constitución de patrimonio familiar, pues si de común acuerdo señalan que el padre sea el administrador, será el padre. Si desean que sea la madre, será la madre. O si es que fueran ambos, obviamente el juez va a nombrar si es que hay acuerdo. Eso tiene que ser claro y dentro del procedimiento les voy a explicar cuándo existe el desacuerdo. ¿Cuándo se extingue este patrimonio familiar? Bueno, el patrimonio familiar se puede extinguir cuando fallece la última persona beneficiaria. Es decir, aparte del padre o la madre, los hijos, ¿no? Esto puede ocurrir de repente cuando ha habido un accidente, de repente pongámosle de tránsito, y que todos los familiares han fallecido. Y existiendo el patrimonio familiar debidamente registrado en derechos reales, entonces inmediatamente los herederos pueden solicitar la extinción de este patrimonio familiar. Obviamente, este tipo de extinción no es de oficio. El juzgado, ante el conocimiento, incluso, ¿no? Aunque sepa que todos los miembros de esta familia han fallecido, pues evidentemente no puede
extinguir el patrimonio familiar de oficio. Tiene que ser a solicitud del heredero. En este caso, pongámosle que la familia, todo el conjunto fallecido, y dentro de todo el conjunto, solo el padre tenía a sus ascendentes, es decir, a sus padres, ¿no? Y ellos se declaran herederos, entonces ellos son los legitimados a solicitar la extinción del patrimonio familiar. Otro motivo por el cual se extingue es cuando la persona beneficiaria más joven llega a su mayoría de edad, siempre y cuando no existan otras personas beneficiarias, ¿no? Hablando dentro del mismo ejemplo, cuando es una familia de repente de dos padres y dos hijos, entonces los hijos, el último hijo, que bueno, el menor, ya cumplió la mayoría de edad, se extingue también a solicitud para ver el tema de la división de este inmueble si es que no hay acuerdo, ¿no? La persona beneficiaria declara interdicto ha recuperado sus facultades. Esto normalmente son para los tipos de personas que tienen alguna discapacidad motora o motriz en realidad, ¿no? Porque hay personas que son declarados interdictos de esta situación y pueden recuperarse. O incluso hay algunas enfermedades que son mediante informe médico dentro de los procesos interdictos que no son permanentes, que sí pueden ser tratados de alguna naturaleza. Entonces, esta persona interdicta evidentemente ya tiene la facultad para poder administrar sus bienes de manera propia, de manera independiente, pues solicita la extinción de este patrimonio familiar. Se extingue el vínculo conyugal o de convivencia siempre que no hayan hijos o hijos menores de edad. Si los hay, se aplicará de acuerdo al artículo 133. ¿No? Hay que señalar un aspecto. ¿Puede un esposo, o sea, un esposo, una pareja sin que tuviera hijos, solicitar la cuestión del patrimonio familiar? No, porque evidentemente no se estaría demostrando cuál sería el verdadero motivo a proteger este o esta constitución. Tiene que demostrarse que existe menores de edad, hijos menores de edad, y que el patrimonio, la finalidad de este patrimonio familiar es resguardar los intereses de estos menores. Entonces, en este caso, solo cuando los hijos hayan cumplido mayoría de edad y estos se han separado, los cónyuges se han separado, obviamente van a solicitar la división y partición de los bienes gananciales que existan dentro del matrimonio. Entonces, evidentemente, ahí sí se puede extinguir el patrimonio familiar. Ojo, es una acción diferente al divorcio, ¿no? Tienen que primero extinguir el patrimonio familiar y después presentar el divorcio. Como le digo, este tipo de extinciones no opera de oficio, sino tiene que ser mediante resolución judicial. Los últimos dos son por invalidez del título, reivindicación, mejor derecho propietario, expropiación o destrucción total del inmueble y por acuerdo voluntario de las y los beneficiarios. Cuando hablamos de expropiación, y estimados colegas, de repente, si es que algunos ya lo conocen, se habla, por ejemplo, de cuando una entidad gubernamental, ¿no? Procura de la sociedad, necesita ese bien inmueble, expropia este, ¿no? Dando una compensación a los propietarios de este inmueble. Y hay casos que no sé si ha pasado, pero tal vez algunos de ustedes, colegas, han visto el tema de los teleféricos. Por ejemplo, muchos, pero muchos postes han sido puestos en bienes de propiedad privada. Entonces, tal vez algunos de ellos han sido motivo de expropiación para que hayan puesto estos postes para el cableado del teleférico, ¿no? Entonces, en estos casos ocurre el tema de la expropiación y por acuerdo de los beneficiarios, ¿no? En este caso, de los menores, de los hijos. ¿Qué sucede con el patrimonio familiar en caso de divorcio? Como me has dicho, ¿no? En caso de divorcio, de desvinculación conyugal, la autoridad judicial designará a la madre o al padre o en su defecto al tutor que quede con las hijas e hijos como responsables del patrimonio familiar hasta que estos lleguen a su mayoría de edad. En caso de que se determine la guarda de las y los hijos, la autoridad judicial puede optar la determinación que corresponda según el Código Niño, Niña y Adolescente, y en último extremo declarar la disolución del patrimonio familiar, según convenga al interés de los hijos, ¿no? Como habías dicho, si se divorcian y son mayores de edad, se extingue. Si es que se divorcian, pero todavía tienen hijos, la persona que pueda tener la guarda del hijo puede ser nombrada eh, el administrador de este patrimonio familiar, ¿no? Por ejemplo, y esto puede ocurrir
cuando eh, eh, aparte de la solicitud de guarda que ya hemos hablado, incluso nosotros hemos mencionado en el primer día, ¿no? Que quien solicita la guarda no administra ningún bien, ¿no? Es muy diferente al tema del proceso de tutela que se lleva en esa adolescencia. Entonces, aparte de obtener la guarda mediante un juzgado de familia, mediante un proceso de divorcio, un proceso de asistencia familiar, entonces, obtenida la guarda, se solicita la administración del patrimonio familiar, no sea por parte del padre o la madre. ¿Qué sucede en casos de expropiación o destrucción de los bienes dados en calidad de patrimonio familiar? Como hemos mencionado, en caso de expropiación, destrucción total o parcial de bienes de patrimonio familiar, la indemnización se deposita en una entidad financiera y se le destina a la adquisición, reconstrucción o reposición de un nuevo patrimonio familiar. Es decir, que evidentemente, si el Estado va a expropiar, ¿no?, este inmueble que era patrimonio familiar, el dinero que se entregue de ninguna naturaleza pueden utilizarlo para otro tipo de inversión, una empresa, un negocio, no. Pues obviamente va a ser controlado por la entidad estatal. Entonces, el dinero que se dé directamente tiene que ser para reconstruir un nuevo patrimonio o adquirir un nuevo patrimonio. Ahora, ¿cuándo se puede ampliar o disminuir este patrimonio? El patrimonio familiar se puede disminuir cuando excede notoriamente las necesidades de acuerdo al número de integrantes de la familia. Puede ampliarse cuando sobreviven hijas o hijos o son incorporados los hijos, ¿no? En este último puede ser cuando se ha constituido un patrimonio familiar y los padres hasta el momento de constituir el patrimonio familiar pues solo tenían dos hijos, pero conciben uno más, nace uno más o dos y entonces ahí se puede solicitar. Pero vuelvo a decir, tiene que existir necesidades notorias. No puede ser a libre voluntaria, a libre criterio del padre y decir, si es que ya ha nacido, ampliaremos el patrimonio familiar. No, necesariamente tiene que existir esa necesidad demostrable con documentación. ¿Cuál es el efecto de la creación de extinción del patrimonio? Cuando se extingue el patrimonio familiar, se restituyen los bienes que lo constituyen al agua el propietario originario o a sus herederas o herederos, legatarias o legatarios, si aquel ha fallecido. Esto va generalmente, por ejemplo, cuando los padres han puesto de sus propios bienes el patrimonio familiar. Es decir, pongamos un ejemplo, el padre ya contaba antes del matrimonio con un bien propio, pero decide con la madre, evidentemente, es su bien. Y sabemos que en cuanto a los procesos familiares, los bienes gananciales, la comunidad ganancial inicia a partir de la celebración del matrimonio, ¿no? Entonces, si es que anteriormente el padre tenía un bien propio, igual puede decidir que este sea considerado como patrimonio familiar y él puede solicitar velando por el interés de sus hijos o en especial de su familia, ¿no? Pero si es que se ha extinguido de forma voluntaria, si es que han decidido definitivamente extinguir el patrimonio familiar, pues obviamente esto vuelve a dar inicio, ¿no? No significa que como ya se ha vuelto un patrimonio familiar dentro del matrimonio, pero este bien era de propiedad del padre antes del matrimonio, no se va a convertir en un bien ganancial, ni que se quiera pretender que la otra parte, la madre, ¿no?, pretenda la división y partición considerando este como bien patrimonial. Ahora, dentro de la administración, por ejemplo, dentro de ya, del patrimonio familiar constituido, también existe los bienes que puede obtener un hijo con menor edad, ¿no? Entonces, a la par de esto, si bien ya hay aparte el tema de la cuestión del patrimonio familiar, también los hijos, como pueden tener bienes, necesitan un administrador. Y como había dicho, el padre o el progenitor que tenga la guarda no lo convierte en administrador inmediatamente, pues también tiene que solicitarse la administración de los bienes del hijo, en este caso el menor. Entonces, ¿quiénes administran estos bienes? Administran los progenitores, quienes los representan en los actos de vida civil como mejor convenga
al interés del menor de edad, según corresponde ejercer la autoridad sobre este, ¿no? Y entonces habíamos mencionado el día que estábamos hablando sobre la guarda, que hay diferencia entre la guarda y la tutela, ¿no? La guarda es ejercida por los progenitores o tal vez una tercera persona y la tutela necesariamente una tercera persona. ¿Por qué? Porque ya no cuenta con la autoridad paterna, que en este caso para la administración es, se otorga a los padres porque existe la autoridad paterna vigente, ¿no? La autoridad judicial, a petición de los padres, puede autorizar que cada uno administre y represente separadamente ciertos bienes o intereses, e incluso a que la madre o el padre asuma toda la administración de representación, así se convenga el mejor interés. La madre o el padre que administre los bienes de sus hijos estarán obligados a rendir cuentas cuando así se solicite. Según ustedes, colegas, de repente, han llevado un proceso de división y partición, por ejemplo, ¿no? Cuando hay bienes heredables y son comerciales, son empresas, entonces cuando se hace la división se solicita ¿no? Eh, un informe sobre la administración o la rendición de cuentas. Entonces, es en el mismo caso que este. Se tiene que elaborar una rendición de cuentas de cómo se está administrando estos bienes, ¿no? Se tiene que incluso ver la posibilidad de contratar un contador para que esto sea válido en cuanto a las rendiciones de cuentas. Y cualquier empresa tiene que estar constituida con un libro mínimamente de gastos de activos y pasivos en el cual se registre. Consideren esto, que si se pide que un padre pueda presentar una rendición de cuentas, cuando se solicite, no basta con presentar solo un cuaderno de notas, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Los colegas que presentan simplemente un un cuaderno donde se anotan los gastos, pero no es debidamente válido, ni siquiera facturas presentan. Entonces, también se tiene que considerar ese aspecto cuando se hace la rendición de cuentas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa o tipo de administración que se realiza. Esto también va para los que alquilan, subalquilan, arrendan los bienes del menor. Ahora, existe, por ejemplo, acá habíamos mencionado que puede ser administrado por un progenitor o por otro. Y esto ocurre generalmente, pongamos un ejemplo de que el menor tiene dos tipos de bienes, una empresa y un bien inmueble, ¿no? Quien tiene el acuerdo, pues probablemente sea el más adecuado para administrar el bien que tiene el menor. Pero la empresa probablemente pueda quedar a cargo del padre porque evidentemente puede tener algún tipo de profesión en este tipo de administración de negocios y puede ser mejor y más conveniente para él la administración, ¿no? Ahora, si es que obviamente se demuestra que no es capaz, pues solo un progenitor se hará cargo de esto. ¿Cuáles son los actos que exceden la administración? A ver, si el padre tiene la, la administración, si un progenitor, el padre o la madre, tiene la administración de estos bienes del menor, pues evidentemente no pueden ajenar ni grabar los bienes muebles sujetos a registro. ¿Ya? Es como el caso del patrimonio familiar, ¿no? Una vez constituido el patrimonio familiar de una naturaleza, pueden prestarse dinero sobre este tipo de bienes, dejarlo en garantía hipotecaria, prendaria, sin la autorización judicial. Entonces, en este caso hay que ser muy claros. Cualquier acto de disposición sí o sí tiene que ser mediante resolución judicial. Tampoco se puede denunciar a herencias, aceptar donaciones o legados sujetos a cargas y condiciones, concretar divisiones y particiones, contraer préstamos, celebrar arrendamientos o contratos de antícresis por más de 3 años, ¿no? Recibir la renta anticipada por más de un año, ni realizar otros actos que excedan los límites de la administración ordinaria, sino cuando así convenga el interés de la o hijo y la autoridad judicial conceda esta autorización, ¿no? Cuando la autoridad judicial concede esta autorización, tiene que demostrarse que el acto de disposición que vayan a realizar sea de suma relevancia o de sumo interés del menor. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en temas de salud, si bien el menor tiene un inmueble, ¿no? Y esto puede ocurrir también
cuando, y lo han debido ver, estimados colegas, que los padres compran y para evitar tipo de cargas, ¿no? En cuanto a a las deudas que tengan, lo ponen a nombre de su hijo, lo ponen a nombre de los hijos, pero una vez puesto a nombre de los hijos, quieren disponer de esto. Ya no pueden, porque evidentemente, como ya está a nombre del hijo, tienen que solicitar autorización judicial, pero aparte tampoco pueden administrar diciendo que el padre, si bien ha dado el dinero, ha entregado el dinero, pero para precautelarse él, ¿no? De cualquier tipo de deuda que tenga, lo pone a nombre del hijo, entonces quiere disponer también en cuanto a asentamientos, dar cargas a este tipo de bien, tiene que ser también autorizado, o como en este caso se señala, no más de 3 años, conforme al artículo 47 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Prohibiciones. La madre o el padre o ambos no pueden adquirir de forma directa ni indirectamente los bienes o derechos de sus hijas e hijos menores de edad incapaces, ni ser cesionados de algún derecho o crédito contra estos. Toda convención en contrario será nula de derecho. No, esto nos referimos, por ejemplo, a lo que se ha dicho, ¿no? El padre, para evitar que le quiten por el tema de deuda, se compra un inmueble y dice, no me van a quitar, lo dejo a nombre de mi hijo. Entonces, pasado el tiempo, él dice, ya se han extinguido mis deudas, quiero recuperar mi bien, como yo soy el administrador de tus bienes, véndemelo. No, de ninguna naturaleza puedes realizar eso. Y es tal vez el más común que se encuentra en colegas, porque alguna vez me ha pasado, ¿no? El mismo caso que él señalaba, que querías recuperar un inmueble, pero evidentemente, pese a que es el administrador de los bienes del menor, de ninguna naturaleza puede venderse a sí mismo ni adquirirlo directa ni indirectamente, ¿no? Cuando hablamos con indirectamente nos referimos a representantes legales también o personas que adquieran el inmueble y lo pongan a nombre también, ¿no? De terceras personas. Es decir, que un comprador X se acerca y supuestamente quiere comprarle al administrador del bien, entonces, pero lo pone también a nombre del padre, tampoco de esa naturaleza. ¿Qué tipo de conflictos de intereses existen? Cuando la madre, el padre o ambos tengan un interés opuesto, se nombrará un curador o administrador especial, ¿no? Esto ocurre generalmente cuando, miren, les había hablado de que el padre se puede quedar de repente digo, la madre que tiene la guarda se puede quedar de repente con el bien del menor, administrándolo, y el padre se queda con el negocio, que pongamos, le puede ser un negocio de comida rápida. Y este ejemplo lo doy porque sí me ha pasado. Entonces, obviamente, el padre tenía una especialidad, debido a una profesión como contador. Entonces, bajo su administración, evidentemente el negocio surtía efectos, daba ganancias, daba buenos réditos, en realidad. Y al ver esto la madre y decir que obviamente generaba más ingresos de que supuestamente el padre señalaba, entonces ha solicitado la administración, ha presentado y se ha puesto a señalar que evidentemente él no debería administrar este negocio porque se lo está invirtiendo en él mismo. Y como ella tiene la guarda, necesita ser la administradora porque también eroga gastos con el menor, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, ahí se puede presentar al juzgado, pero el juzgado no le va a otorgar. Va a nombrar a un curador o a un administrador especial que el juez va a señalar. En el caso de hijos ocurre lo mismo, ¿no? Puede, si es que los hijos de repente eh, no están de acuerdo con que un padre sea administrador, también se puede nombrar a un curador, ¿no? A un administrador. Les había hablado también en el tema de la guarda que cómo se puede conocer la opinión del menor. Entonces, hay dos formas, mediante la pericia psicológica a través de un profesional o en la entrevista privada. Y en el mismo caso ocurre lo mismo, ¿no? Si es que de repente hay un tipo de descontento, entonces son las dos únicas formas por las cuales se puede conocer su opinión respecto a este tipo de conflicto con el progenitor que tenga la administración de uno de sus bienes. La aceptación de herencias, legados o donaciones. Las herencias en favor de las y los hijos menores de edad se aceptan siempre bajo beneficio de inventario.
Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar la herencia, legado o donación para sus hijas e hijos, deben manifestar la autoridad judicial. Dentro de los procesos civiles existen los procesos voluntarios, ¿no? Y dentro de estos voluntarios están los procesos de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Y como esto señala, no pueden aceptar de forma directa la herencia de aceptarla de pura y simple en representación del menor, cualquier herencia. Porque pónganle que esta herencia tiene más pasivos que activos. Y obviamente el administrador no va a ser el responsable de cargar estas deudas, sino el menor. Incluso cuando cumpla la mayoría de edad, se puede solicitar el pago de estas obligaciones. Entonces, cualquier acto de que se acepte la herencia en representación del menor debe ser sí o sí bajo beneficio de inventario, ¿no? Considerando que esta herencia tiene más activos y que beneficia al menor. No puede aceptarse en una naturaleza una herencia que tenga más cargas de deudas que incluso activos. Ahora, en el caso de que no pudieran el padre o la madre, pues igual tienen que solicitarlo mediante a la autoridad judicial para que éste resuelva quién puede ser el que en representación del menor puedan aceptar esta herencia. Pero como había dicho, no pueden renunciar de simple manera la herencia. Es necesario sí o sí acudir a la vía del beneficio de inventario. Si el padre se ciesa, incluso puede ser declarado nulo, ¿no? Si el padre, el progenitor que es el administrador, dice, esta herencia no nos conviene, entonces puede ser declarado nulo en cualquier, cuando el menor de edad cumpla la mayoría de edad. Ahora, ay, 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 mil disculpas. La administración de empresas. En la administración de empresas comercial de propiedad del hijo, continuará su gestión bajo la administración del padre, madre, tutor o guardador hasta que la autoridad judicial disponga lo más conveniente a sus intereses. El ejemplo que les he dado, por ejemplo, de este tipo de negocios de comida rápida, va a continuar, si es que es de propiedad del hijo, bajo la administración del progenitor que ha sido nombrado administrador. ¿Cuáles bienes no pueden ser administrados por los progenitores? ¿Qué tipo de bienes puedes recibir el menor? Habíamos dicho que por herencia, legado, donación, o incluso que los propios padres puedan dar al hijo. Entonces, esos sí pueden ser administrados. Pero los que no pueden ser administrados son los que el hijo adquiere con su propio trabajo e industria, ¿no? Esto siempre tomando en cuenta el tema del trabajo para los menores de edad, ¿no? Definitivamente un menor de 7 años no puede trabajar en cualquier institución. Hablemos más de adolescentes cuando de repente adquieren un bien que ocurre en la realidad, entonces pueden adquirir un bien. Estos no pueden ser administrados por el progenitor. Eh, También son los bienes dejados o donados al hijo en defecto de la madre, del padre o de ambos. Estos bienes se administran por una o por un curador o un administrador que se nombre, salvo que al momento de ser atribuidos se designe a un administrador o por el mismo beneficio se haya cumplido los 16 años de edad en el que tiene o que tendrá las atribuciones de un emancipado, ¿no? Ya cumplido los 16 años, ya se lo puede considerar emancipado para poder administrar sus propios bienes el menor. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para este tipo de procesos? Tanto la constitución del patrimonio familiar como también la administración de bienes del menor, incluso el desacuerdo de padres. Nuestro Código de las Familias sí hace referencia en el 445 cuando habla sobre procesos de resolución inmediata. Pero este tipo de procesos no tiene un proceso muy claro, muy específico. De hecho, incluso hasta la disposición no es un proceso nominado dentro del Código de las Familias. Los que son nominados es el Constitución de Patrimonio Familiar y Administración, autorización de administración, pero no el de disposición de bienes de menores, ni tampoco el de extinción de patrimonio familiar. Entonces, al no ser nominados de forma específica estos procesos, entonces suelen existir dudas en cuanto al procedimiento. Por eso he dicho que este tipo de procesos no son muy comunes o no son muy conocidos por la sociedad en realidad,
y son los últimos recursos a los que una persona puede llegar a consultar a un abogado, ¿no? Sin embargo, eh, como se ha establecido el artículo 47 del Código de las Familias, ya hemos mencionado cuáles son las formas en las que se puede disponer sí o sí con la autorización judicial. Ahora bien, como lo había dicho, el inciso B habla sobre la constitución de patrimonio familiar y el inciso C habla sobre la autorización judicial para la administración de bienes del artículo 445. Pero en estos casos, este tipo de procedimiento es muy corto, si es que han logrado evidenciar, estimados colegas. Incluso el procedimiento extraordinario está mejor descrito y mejor establecido, estructurado el procedimiento que el mismo procedimiento de resolución inmediata. Pero dentro de estos, para presentar la demanda, sí o sí se debe considerar los requisitos que se establecen en la demanda familiar, ¿no? Lo que establece el Código de las Familias y del proceso familiar en cuanto al tipo de demanda cuando se presenta esto, ¿no? Se tiene que cumplir, obviamente, los determinados en el escrito judicial en cuanto al nombre, quiénes son los accionantes, quiénes son la parte demandante, quiénes son los demandados, los requisitos descritos en la demanda en el 257, perdón, el 259 del Código de las Familias, ¿no? Eso sí o sí se tiene que cumplir, si bien el procedimiento de resolución inmediata no lo determina, se tiene que cumplir ese aspecto. Cuando se presente la demanda, obviamente el juez tiene que verificar la existencia de algún tipo de citación a un tercero o a una persona que le corresponda, ¿no? Pongamos el ejemplo de si es que la madre quiere constituir un patrimonio familiar y no está, bueno, está separados con el padre, pues obviamente se puede citar al padre, se lo va a citar al padre. Entonces, si es que es de común acuerdo de padres, o bueno, solo es la madre y no existe el padre como tal o ha fallecido, pues evidentemente no va a haber ningún tipo de oposición a esta pretensión. Y en muchos casos, dentro del patrimonio familiar, pues evidentemente la pretensión es voluntaria y es de acuerdo de ambos progenitores, ¿no? No existen oposiciones normalmente en cuanto a constituciones de patrimonio familiar, tal vez el tema de administración de bienes, pero no tanto así de patrimonio, el de constitución de patrimonio familiar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bienes que hemos señalado, que bueno, tal vez no he señalado, me olvidé señalar, mil disculpas, qué tipo de bienes no se pueden constituir en bienes de patrimonio familiar? Pues son los que ya tienen grabado una deuda o ya tienen inscrito una deuda dentro del folio, o sea, ¿no? Las garantías hipotecarias, por ejemplo. Póngale que el bien inmueble que la pareja quiere constituirlo en patrimonio familiar ya tiene grabado una hipoteca, evidentemente esa ya no puede constituirse en patrimonio familiar de una naturaleza. Por eso, dentro de los requisitos de la demanda de constitución de patrimonio familiar, sí o sí se tiene que presentar el folio real que tenga, que demuestre la titularidad del que pretende constituir el patrimonio familiar y a la par que esté libre de gravámenes, restricciones o cualquier tipo de eh, eh, disposición que exista sobre esto, ¿no? Tampoco se puede constituir un patrimonio familiar de otra persona, es decir, de otro familiar, aunque él lo quiera dar. Incluso él puede decir, yo te doy el tío, ¿no? Yo te doy mi bien, dalo, constituirlo como un patrimonio familiar, tampoco, ¿no? Tiene que estar a nombre de los que quieren sí o sí registrar el patrimonio familiar. Y hay otro, como les había dicho, dentro del 445 no está establecido el tema de lo que es los procesos que son respecto a la extinción del patrimonio familiar o la venta o disposición del patrimonio de los hijos del menor, ¿no? Esos también, aunque no son nominados, se pueden plantear cumpliendo casi los mismos requisitos, pero estos sí van a tener oposición. Y como establece incluso el artículo eh, 449 del Código de las Familias en cuanto a la oposición, si es que emitida la resolución judicial ha dado curso a la venta, por ejemplo, de un bien de menor, el otro padre puede presentar su oposición y si es que no se da curso o no se resuelve, se va con,
convertir este proceso en contencioso, resolviéndose en la vía ordinaria. Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se quiera algún tipo de este tipo de procesos accionarlo y exista oposición, ¿no? No necesariamente termina con el proceso de zona inmediata, con la sentencia o con el auto definitivo, sino que puede volverse contencioso si es que hay una oposición clara y si es que se demuestra que esto puede convertirse en un proceso ordinario. Bueno, como ya hemos tocado este tema de los procesos, no es en realidad muy extenso en cuanto al tipo de procedimiento, en cuanto al tipo de institución que son este tipo de procesos. No son extensos. De hecho, le había dicho, el código solo señala como procedimiento el de resolución inmediata y entonces no da más tal vez para explicar sobre este tipo de procesos. Sin embargo, quedo sujeto a cualquier tipo de consulta que puedan hacer los estimados colegas. Doctor, si te gusta, ya podemos iniciar con la ronda de preguntas. Sí, Invitarle a claro, cada uno claro. de los participantes que, si gustan, pueden realizar la pregunta de manera escrita en el chat de Zoom, o si también gustan, pueden hacerla de manera directa, levantando la manito de Zoom para que les podamos habilitar el micrófono, por favor. Mientras de repente tienen dudas y las voy leyendo. Evidentemente, cuando surge algún tipo de disposición y estos pueden ser declarados nulos, los había mencionado, el menor, cuando cumpla la mayoría de edad, también tiene un plazo establecido para exigir la nulidad de estos actos de disposición que haya realizado el administrador de los bienes del hijo, ¿no? O del menor. Se sujeta en cuanto al Código Civil establece el artículo 492 y también al 1492 y al 1507, ¿no? En 1492 hace referencia específica de que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Y en 1507 del Código Civil, los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa, ¿no? Y en el presente caso, como es el Código de las Familias, no es muy específico respecto al tipo de este tipo de procesos, pues no hay algo que señale en el Código de Familias que sea contrario a esto. La persona, el menor que alcanzó la mayoría de edad, correría con estos plazos para solicitar la nulidad de estos actos de disposición que hayan sido realizados sin considerar el interés superior, ¿no? Porque evidentemente el juez no va a estar, ni la defensoría incluso va a estar viendo que este bien esté siendo precautelado por el administrador, por el progenitor. Él puede hacerlo de manera discreta, pueda ocultar ese tipo de disposición y en algún momento llega, el menor ya cumplió mayor edad y ya se ha enterado que no tiene nada, ¿no? Entonces, en ese momento sí se puede solicitar unidad de esos actos. En la vía civil, obviamente, ya no corresponde a la vía familiar y considerando estos plazos que establece el Código Civil. Eh, no sé si hay preguntas, estimados colegas, porque no tengo, no puedo ver, si no me equivoco. Un momento. No, no hay preguntas, estimados colegas. No sé si se me ha escuchado de forma clara o tal vez si no ha sido, si no se ha escuchado bien, por eso es que no existen preguntas respecto a este tipo de procesos.
Doctor, no hemos tenido ningún problema con su audio. Y igual, doctor, tenemos una preguntita. Vamos a Sí. habilitar el micrófono, por favor. Ah, Buenas ¿usted noches, es el doctor. administrador o yo soy, perdón, el anfitrión? Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimado colega. ¿Cómo está? Disculpe. Estos derechos con relación al patrimonio familiar, también en el caso de una adopción, también podría ser aplicable al menor. De igual forma, surte el mismo efecto, prácticamente, ¿verdad? Claro que sí, porque la adopción obviamente está dando la afiliación de forma voluntaria una vez que se ha dispuesto la... Y esto obviamente va en el procesos en materia de niñez y adolescencia, ¿no? La adopción se presenta ahí, el juez dispone, da por probada da aprobada la demanda de adopción y se dispone la afiliación en si es que el menor todavía no tiene, ¿no? Entonces, pero si es que no se dispone la afiliación, igual entra como en las obligaciones de un progenitor y también puede administrar sus bienes si es que es respecto a los bienes del menor o en su caso puede nombrar a un patrimonio familiar salvaguardando los derechos de la persona que ha sido adoptada, ¿no? Adelante, colega Torrejón. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad. Una consulta con relación al tema del patrimonio familiar en un proceso de divorcio cuando existe de por medio un acuerdo regulador eh, firmado o reconocido ante el notario de fe pública. em, ¿Qué efecto tiene cuando no se ha nombrado ningún administrador o existe alguna parte que en adelante ha sentado una o ya no está de acuerdo con ese acuerdo regulador en relación que el bien ha sido otorgado como anticipo de legítima para los menores que son adolescentes? Ah, ya. Bueno, de hecho, este acuerdo ni siquiera dentro del acuerdo la pareja no ha nombrado o no ha constituido un patrimonio familiar, ¿verdad? Ha sido mediante resolución judicial. Más que todo se refiere a que si en el acuerdo los padres han dado como anticipo de legítima a uno de los hijos, ¿verdad? Eh, bueno, si es que es como lo he comprendido, estimado colega Torrejón, ustedes saben que el Código de las Familias refiere respecto a los bienes gananciales que pueden ser declarados nulos, no pueden ser, eh, ¿cómo les explico? No pueden ser, no pueden renunciar ni tampoco pueden cederlos. Y si es que existe oposición de alguna de las partes, puede ser declarado como este acuerdo transaccional, ¿no? Entonces, consideren ese aspecto cuando realicen un acuerdo entre padres, por ejemplo, cuando disponen que los bienes gananciales se pongan a nombre del menor o que de repente en el presente caso sea como anticipo de legítima, considerando el acervo patrimonial que puedan tener el padre o la madre, porque eso solo puede disponerse por el 20%, ¿no? No se puede disponer más allá de ese 20%. E incluso cualquier otro heredero puede solicitar que se impugne este acto en su debido momento.
Ahora, tal vez a modo de aclarar de repente, no hay que confundir la figura del bien ganancial con la constitución de patrimonio familiar. Sí o sí, sí existe dentro del matrimonio adquirido un bien, una casa, un auto, todo eso. No se constituye de manera automática en patrimonio familiar, como le he señalado, ¿no? Sí o sí tiene que estar constituido, tiene que hacerse mediante resolución judicial la constitución de este patrimonio. E incluso si es que se separan, porque la finalidad de esta constitución es precautelar los intereses de los hijos que puedan tener. Entonces, si se separan, ¿no? Y existen menores de edad, obviamente no pueden decir división y partición de este bien ya constituido en patrimonio familiar. Ni ellos, aunque estén voluntariamente de acuerdo, decir, no, ya ha pasado el tema de que ya nos hemos separado, queremos hacer los división y partición. No, este bien ya ha sido constituido en patrimonio familiar. Entonces, la administración pasa al que la autoridad judicial crea más conveniente. Y normalmente es el que tiene la guarda del menor con el que se acaba, ¿no? Entonces, también consideren ese aspecto. No deben confundir el bien ganancial con la constitución de patrimonio familiar. ¿Alguna otra consulta, estimados colegas? Por favor, puede activar su audio, la Gracias, participación de hablar. gracias. Doctor, respecto al artículo 177 del Código de Familia, de lo que hablaba de la regulación de la comunidad de gananciales, en el parágrafo 2 dice, si la o el cónyuge por voluntad propia quiere disponer de sus bienes a favor de sus hijas e hijos, lo hará mediante escritura pública, bajo pena de nulidad. Aquí, doctor, ¿qué debemos entender? Porque algunos docentes he visto que dicen que bajo ningún concepto se puede renunciar a los bienes gananciales, ¿no ve? Y otros que si es que se lo hace con escritura pública no habría ningún problema porque al final es un acuerdo entre partes y uno tiene libertad de hacer un acuerdo. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, doctor? Bueno, eso ya entra dentro de los tradición y partición, incluso que puede ocurrir dentro de la desvinculación conyugal o el divorcio, ¿no? Sin embargo, cuando se hace referencia a que obviamente uno puede hacer lo que guste en realidad con sus bienes, eso lo conocemos de forma íntegra, pero al referirse bajo pena de nulidad, se refiere a los que posiblemente puedan ser afectados en realidad respecto a este tipo de cesión, ¿no? Póngale el ejemplo de repente de que la pareja tiene, al momento de desvincularse, tienen dos bienes y evidentemente el, el, ambos padres deciden que un bien se dividan entre ambos y el otro bien sea dejado, llamémosle, al hijo favorito, ¿no? Porque puede ocurrir ese aspecto. Yo le voy a dejar a mi hijo este bien y ya el resto, el otro hijo trabajará, ¿no? Entonces, a este caso se refiere cuando puede ser bajo pena de nulidad, porque incluso sobre este aspecto, el otro padre puede, aunque se haya afirmado voluntariamente, puede señalar que esto atenta contra incluso los derechos del interés superior del menor. Por eso se refiere que muchos, y yo he escuchado igual usted, como usted colega, que muchos dicen no pueden ceder, no, definitivamente no pueden dejar a sus hijos, está prohibido. Obviamente, si es que ambos padres progenitores, ambos que la pareja, o sea, tanto el esposo y la esposa están de acuerdo en dejarlo mediante un acuerdo, pero evidentemente presentado el acuerdo, se puede plantear la homologación del mismo en ejecución de sentencia, puede oponerse a esto, ¿no? Bajo este tipo
de protesta en realidad, decir, no, esto no corresponde, porque evidentemente no atenta pues, contra la integridad del otro hijo. En ese sentido, sí se refiere a eso, que sí se puede cuando están de acuerdo, pero si en algún momento no llegan a estar de acuerdo, sí se puede declarar nulo este acuerdo. Tal vez algún participante más que pueda o que quiera realizar alguna consulta, por favor. Estimado doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas de manera escrita ni tampoco han levantado la manito en el chat. Doctor, si usted gusta, podríamos finalizar la clase, perdón. Claro. También hay un punto antes de que me olvide, y eso también para los que quieran nombrarse administrador de los bienes del menor o incluso del patrimonio familiar. La persona que quiera ser administrador no tiene que tener ninguna deuda demostrable o una carga eh, patrimonial o económica, ¿no? Eso también consideranlo. Por ejemplo, si es que el administrador tiene una deuda y está demostrable, incluso tiene congelados las cuentas en ASFI de repente, en ese caso tampoco puede ser ni administrador de los bienes del menor ni tampoco del patrimonio familiar. Eso también consideran, estimados colegas. Y si ya no hay más consulta, ah, estimada Daniela Arauz, bueno, la finalidad es diferente. Perdón, la finalidad es diferente. La Constitución del Patrimonio tiene la finalidad de precautelar los derechos de los hijos por el posible o eventual caso que pueda surtir de repente, ¿no? Pueden fallecer los padres y con el patrimonio se puede sustentar el hijo, ¿no? Esa es la finalidad de precautelar los derechos de la familia con el patrimonio familiar. Porque incluso, como este no puede ser embargado, puede ser sujeto a algún tipo de disposición, pues obviamente hasta que cumpla mayoría de edad este menor puede gozar de este inmueble o incluso cuando se nombre el administrador y puede generar algún tipo de beneficio económico en favor del menor, puede ayudar, ¿no? En cambio, los bienes gananciales son todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio por los cónyuges, ¿no? Y el patrimonio familiar no es inmediato, no es como les explico, no se sobreentiende que el bien que se tenga ya es patrimonio familiar, tiene que ser constituido mediante resolución judicial. En cambio, los bienes gananciales no necesariamente tienen que ser mediante resolución judicial demostrados, ¿no? Simplemente dentro del divorcio, cuando se quiere hacer la división y partición de estos bienes gananciales, demuestran que estos bienes han sido adquiridos dentro del matrimonio. La finalidad en cuanto al patrimonio es protegerlos a los miembros integrantes de la familia. La comunidad de ganancial son todo lo que se adquiere dentro del matrimonio. Espero haber respondido tu pregunta, estimada colega Daniela Arauz. Perfecto, estimada moderadora. De repente este tema ha sido corto, pero es muy importante, incluso espero les pueda servir a ustedes, estimados colegas, para el ejercicio de la profesión y también para poder asesorar a los clientes que se puedan presentar respecto a este tipo de acciones, ¿no? Siempre es bueno aconsejar el mejor interés del cliente al señalar cuándo le conviene constituir el patrimonio familiar y cuándo no le conviene, ¿no? Una vez constituido, ya no hay vuelta atrás y de repente si es que busca otro tipo de interés, qué sé yo, el cliente, pues pueden optar por otro tipo de acciones. Muchas gracias primero a los organizadores de este curso magistral por la invitación, por permitirme soslayar las dudas que puedan tener estimados colegas respecto al tipo de procedimiento familiar. Es extenso y es amplio el procedimiento familiar
en cuanto a todas las dimensiones y todos los tipos de acciones que puedan surgir de esto. Así que, por favor, pueden de repente siempre poner atención a todos los expositores que estén presentes. De hecho, incluso he visto que la doctora Vaca, que es juez en materia familiar, que incluso yo eh, admiro porque tiene una especialidad, una maestría en derecho familiar, y que puedan también escuchar de forma íntegra la exposición que pueda hacer, ¿no? Porque es también una colega bastante experimentada en el área. Sin más que decir, agradecer por haberme escuchado. Muchas gracias por la tolerancia de estos 3 días. Definitivamente estoy agradecido por las preguntas que han realizado colegas para que así todos puedan conocer o soslayar esas dudas que tuvieran. Estimado colega Lisi, claro, si es que el moderador me lo permite, no sé si están de acuerdo en que puedo otorgar el número de contacto. Claro que sí, doctor. Podríamos facilitarles su número de celular, no hay ningún problema. Perfecto, entonces lo voy a colocar en el chat para que puedan tenerlo. Para todos los colegas que están en diferentes partes del país, yo estoy en la ciudad de La Paz y ejerzo la profesión en La Paz, algunas veces en diferentes departamentos, pero normalmente en La Paz, ¿no? Si es que alguno de los colegas de repente visita el departamento de La Paz y de repente tiene algún tipo de acción a realizar, comisiones instruidas, siempre ocurren, ¿no? El apoyo está presente para todos, estimados colegas. Háganmelo saber, pueden decir, hemos sido parte del curso de 27, 28. Siempre podemos apoyarnos entre todos, estimados colegas. No, siéntanse en la libertad de solicitar cualquier tipo de apoyo, consulta, porque es lo importante del conocimiento, ¿no? El poder transmitirlo a todos sin restricción alguna. Muchas gracias. Perdón, he escrito mal el Estimado numerito. doctor, Ahí quedamos está. muy agradecidos con su participación en este taller magistral. Doctor, esperamos poder contar con su participación también en futuros cursos y agradecerle nuevamente, doctor, por su excelente ponencia. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, para finalizar, estimada colega Villarreal, sí, voy a pasar las presentaciones a los organizadores para que ellos puedan facilitarles a ustedes. Muchas gracias y bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta luego.